traje unas actividades para que hagamos como un repaso rápido, bien. Pero primero vamos a ver, o vamos a repasar las estructuras que estuvimos viendo. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dividido el presente simple en dos? ¿No? ¿Cómo lo habíamos dividido? Habíamos visto primero ¿qué verbo? El verbo to be, muy bien. Y el otro, el resto de los verbos, muy bien. Los demás. Los demás. Los que sobran. Ay, no. No desatemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hay. También es feriado, puede ser por eso. Hay mucha gente que aprovecha y viaja porque no hubo muchos feriados así como con 4 días para viajar y eso, ¿no? Dichoso que puede. Dichoso que Es puede. verdad, hay que poder. Claro, un viernes o... Siempre viernes, creo yo. Bueno, el verbo to be, ¿qué significaba? ¿Qué significa? Bien. Es ser o estar, una de las dos opciones, no las dos juntas. Bien. Por ejemplo, si yo quiero decir yo soy un doctor, I'm a doctor. Very good. Si quiero decir él es un profesor o maestro, he is very good, or he's a teacher. Very good. Si quiero decir, por ejemplo, ellos son dentistas. They, very good. ¿Cómo? Dentist. Dentist. Súper parecido. Entonces, si yo digo ellos son, ¿es their dentist o their dentists? Con ese, muy bien. Y si quiero decir, nosotros somos estudiantes, we, very good, we're students. Students. Acuérdense que cuando la palabra empieza con S, como en este caso, no va una E antes. Directamente digo students. Medio complicado, pero students. Bien. ¿Y qué pasa con el resto de los verbos? Por ejemplo, si yo digo, yo trabajo en una fábrica, ¿cómo diría? Hola Silvana. ¿Se escucha? Hola, hola, hi. How are you? ¿Cómo estás? Fine, and you? Bien. ¿Podés ver bien? ¿Escuchas bien todo? Sí, recién vengo a ver también. Muy bien. Bueno, como decíamos entonces, yo trabajo en una fábrica, por ejemplo. I work, muy bien. In a... ¿Se acuerdan cómo se decía fábrica? Parecido. Es factory. Factory. Very good. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, él trabaja en una fábrica. Ah, muy bien. He works in a factory. He works in a factory. Esta oración es positiva, negativa, interrogativa. ¿Cómo? He. ¿En dónde? ¿En works? No. Pero dijimos he, él. She, ¿para quién era? Para ella. Sí. ¿Por qué la S? ¿Por qué la S?
Bien, la regla dice esto. Cuando yo tengo I, ¿qué significa? Yo. Cuando tengo you, ¿qué significa? Tú. Y después, ¿quién es más? We. We, ¿qué significa? Nosotros. You, ¿qué significa? Ustedes. ¿Y el otro? They. Muy bien. La regla dice que cuando yo tengo estas personas, el verbo va en infinitivo. ¿Qué quiere decir que el verbo va en infinitivo? El verbo va como es. Bien, por ejemplo, el verbo work es work. Ese es el infinitivo, no tiene ninguna conjugación. Es como el verbo puro, la palabra pura, ¿bien? Yo no le agrego ni le saco absolutamente nada. Si trabajar es work, entonces cuando yo use una de estas personas tengo que poner work como va, en su forma infinitiva, sin ningún tipo de conjugación. Y después yo acá le pongo lo que yo quiero, o sea, I work in a hospital, I work in a factory, I work at school, I work in a university, bien. Como que esto es el complemento, vos lo podés, le podés agregar que trabajás en donde vos quieras. Bien, eso como que se va cambiando de acuerdo a lo que vos querés decir. Pero, cuando yo tengo las terceras personas, que son 3, ¿cuáles son las terceras personas? Bien. Estas personas se las llama terceras personas en inglés. Son solamente estas 3. Él, ella y esto. ¿Y acá qué pasa? Que el verbo, al verbo yo le voy a agregar o una S y en algunos casos una IS. Bien. Hay 3 reglas. Por ejemplo, esperen un segundo. Bien. ¿Cuándo le agrego ES? SH, CH, X, S, Z o S. Bien. Por ejemplo, un ejemplo que termine con... y los que terminan en O. Bien. Un verbo que termine en O que es súper conocido. Go. Muy bien. Por ejemplo, she. El verbo en su forma base sería go. Bien. Pero la regla me dice que cuando termine en O y hay una de estas 3 personas antes del verbo, yo le tengo que agregar una ES. Entonces, she go y ahí le agrego la ES. She goes. Bien. Si yo tengo yo, ¿qué tengo que poner? Directamente el infinitivo. Por ejemplo, en este caso, si mi infinitivo de verbo es go, pongo I go. I go to the cinema, por ejemplo. She goes to the market, por ejemplo. Market, ¿qué era market? Mercado, muy bien. She goes to the market. Bien. Lo mismo pasa con he y lo mismo pasa con it. Bien. Por ejemplo, otro verbo que termine con SH. Vamos a hacer otro ejemplo más. Watch. Por ejemplo, el verbo sería watch, que significa mirar. Bien. Como el verbo termina en CH, la regla me dice que tengo que agregar una ES. Entonces es he watches, por ejemplo, TV. ¿Cuál es la diferencia entre watch y see? El tipo de mirar, la forma de mirar. O sea,
en el tema del significado, los dos son ver. Si vos los tenés que traducir, son los dos ver. Pero watch requiere otro tipo de mirada desde tus ojos, digamos. Por ejemplo, no es lo mismo mirar el rostro de una persona por un segundo que mirar un programa de televisión una hora. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando se ha referido a televisión, películas, es watch. Pero si vos querés decir, no sé, vi un paisaje, I see the landscape, el paisaje. O I see her face, veo su cara. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Esa es como la diferencia, es como muy finita, pero bueno, es una diferencia. Bien, entonces, he watches TV. Pero si yo uso con el I, el verbo watch, ¿cómo sería? Directamente el verbo sin conjugar. Muy bien. Y un verbo que termine, por ejemplo, en CH. No, ese es el que hicimos, CH. SH. ¿Cómo se dice lavar? Por ejemplo, lavar el auto. Wash. Muy bien. Por ejemplo, she. El verbo es entonces wash, que es lavar. Bien. ¿Y qué pasa ahí? S, muy bien, le tengo que agregar una S. Por ejemplo, she washes her car. Bien. Pero si yo utilizo, por ejemplo, con el you, wash, y quiero decir, tú lavas tu auto. You, very good, you wash your car. No le agrego nada al verbo, el verbo como es queda. Bien. Solamente cuando tengo he, she o it, el verbo se le agrega algo. Bien. Clean también es limpiar, pero una cosa es limpiar y otra cosa como más específica dentro de limpiar sería lavar. Claro. No sé, yo por ejemplo hoy lavé mi casa, literal, con agua. Claro. Bien. ¿Y qué pasaba con esta IS? ¿Cuándo iba la IS? Muy bien, porque hay dos tipos de verbos que terminan con I. Yo tengo, por ejemplo, el verbo try, que es tratar, y lo mismo pasa con el verbo cry, que es llorar. Bien, ¿qué tienen antes de la I? Una consonante. Bien, y después tengo otro verbo, por ejemplo, como play. ¿Qué significa play? Jugar, bien. ¿Pero qué hay antes de la I? Una vocal. Acá tengo una vocal. La A es una vocal. Y acá tengo consonante y acá tengo también otra consonante. Bien. ¿Cuál es el problema que surge acá? Cuando yo tengo una vocal, como en play, yo lo único que tengo que hacer es ponerle una S, nada más. Pero cuando yo tengo una consonante, lo que tengo que hacer es sacar esta I y reemplazarla por la I, la E y la S. ¿Bien? Estos cambios que estamos viendo, goes, watches, washes, tries, cries and plays, solamente aplican cuando yo tengo he, she o it. Nada más. Para ninguna otra persona. Si yo digo yo, al verbo no le agrego S, ni S, ni IS. Simplemente el verbo va como es. ¿Bien? Entonces, estos cambios que estamos viendo de que se le agrega S, ES y ES solamente con he, she and it. Nada más. ¿Bien? Y solamente cuando la oración está en qué manera. Positiva. Porque ¿qué pasa cuando está negativa? Muy bien. Entonces, solamente cuando está positiva.
Vamos a hacer un ejemplo completo para que vean las tres estructuras. ¿Bien? Por ejemplo, yo digo, she washes her car. ¿Por qué agregué la ES? Porque estoy hablando de she, de ella, y porque la oración es ¿cómo? Positiva o afirmativa. ¿Qué pasa cuando yo niego? Tengo que volver a poner el sujeto, que en este caso es she, y después ¿qué pongo? Doesn't. Doesn't. Y después el verbo en infinitivo y la oración completa igual. Bien. She doesn't wash her car. Bien. ¿Y la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? Muy bien. Primero va el auxiliar. En este caso, does. Después la persona she. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Cambian de lugar. Se pone el auxiliar primero y después la persona. Y después el verbo le tengo que agregar ese. Muy bien, no le agrego nada. El verbo en su forma base. ¿Y este tipo de preguntas, se acuerdan cómo se llamaba? Yes or no question. ¿Por qué se llama así yes or no question? Muy bien, porque la respuesta obligatoria de esta pregunta, que sí o sí la tengo que decir, es yes or no. Yes, she does. Or no, she doesn't. Bien. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí. Bueno, vamos a hacer, la otra es más fácil. Bien, si yo quiero decir, por ejemplo, él trabaja en una oficina, ¿cómo diría? Perdón, tú trabajas en una oficina. Bien, you work, muy bien, in an office. Bien, esta oración es la afirmativa o positiva. ¿Y la negativa que tengo que agregar? You don't work in an office. ¿Y la pregunta? Very good. Do you work in an office? Do you work in an office? ¿Cómo contestó? Yes, I do. Or no, I don't. Bien. Entonces, este ejemplo me sirve para yo, para tú, para nosotros, para ustedes y para ellos. ¿Bien? Y este ejemplo y para it. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicas, chicos? ¿Hasta acá está claro? Bien. Vamos a hacer el primer ejercicio. Acá tienen, ¿vieron donde están todas las clases? Bueno, abajo donde dice Extra Practice, dice Activity Prof. Debo. En ese vamos a abrirlo y vamos a hacer esta actividad. A ver si lo agrando un poquito.
Acuérdense de que cuando yo digo, por ejemplo, Mary, es lo mismo que decir qué pronombre personal. Es lo mismo que decir ella, she. ¿Bien? Y si digo, por ejemplo, Peter, es lo mismo que decir he. Si digo dog, perro, it. Si digo, no sé, por ejemplo, students, ellos, they, muy bien. Si digo books, books, libros, books en plural, they, muy bien. 3 minutos para hacerlo y lo chequeamos. Bueno. Silvana, ¿escuchas bien? A ver. Silvana. Bien. Vamos con la primera. A ver. She works in a factory. Very good. ¿Cómo sería el negativo de she works in a factory? El negativo. She doesn't. Very good. She doesn't work in a factory. ¿Y la pregunta cómo sería? Very good. O sea que el verbo solamente se modifica solamente en las positivas. Profe, en la segunda que he doesn't, el have queda igual. Claro, exacto. Bien, vamos con la segunda. He doesn't have breakfast, solamente que el coso está molesto. Sí, hay que sacarle una S, muy bien. He doesn't have breakfast. O sea que en el caso de los negativos, el verbo queda como va, ¿bien? Y el positivo, eso lo hacen como sería. He has breakfast, ¿bien? ¿Se acuerdan que en una clase nosotros habíamos visto que teníamos el verbo to be y el verbo to be? ¿Qué era en realidad? ¿Por qué era tan diferente a los otros? Porque se le llamaba ¿cómo? Irregular. Es un verbo irregular. Por eso, como es irregular, no pasa lo mismo que acá, sino que el verbo to be es irregular y se divide tiene como 3 ramitas. Una que es el is, el otro es el are y el otro es el am. Muy bien. Y había otro verbo que también era irregular, que era el verbo... ¿Cómo? No. ¿Cómo? Have. ¿Qué significa have? Tener. Y este have yo lo uso con yo, con tú, con nosotros, con ustedes y con ellos. Bien, lo uso con esas personas.
tengo he, she o it, ¿cómo era have? Has. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en el caso de la segunda oración, ahí donde tienen que completar ustedes directamente va have. He doesn't have breakfast. Ahora, si quiero hacer la oración en positivo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en ese caso diría he has. Bien. El does solamente va negativo y pregunta. Bien, entonces en una oración positiva yo diría he has breakfast. ¿Qué quiere decir esa oración? Que él desayuna. Que él desayuna. Y la negativa sería he doesn't have ¿qué es drive? Manejar. ¿Manejar qué? Puede ser auto, puede ser Conducir. auto, camioneta. Bici. No. Bici no. Con bici va otro verbo. Por ejemplo, yo tengo car y uso el verbo drive. Drive a car. Y en el otro, por ejemplo, en el car o por ejemplo bus, autobús. Bien. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Bien. En el caso de la bici es ride. Ride a bicycle. Y en el caso de un avión es fly a plane, volar un avión. Bien. Entonces, tienen tres verbos. Andar para la bici. Moto también entraría ahí. Sí. Ride a motorbike. Motorbike. Bike, sola, es bici. La bici como la conocemos. Bien. Y después tienen motorbike, que es la moto. Bien. Y fly a plane. Como que cada medio de transporte tiene su verbo para decir manejar, conducir, volar. Bueno, pero en español, por ejemplo, nosotros decimos manejar, no sé. Voy a manejar la bici porque solemos decir, maneja bien la bici, te vas a caer. Maneja. Qué mal que maneja esa mujer que va en la moto. Qué mal que maneja esa mujer que va en el auto. Siempre usamos como manejar. ¿Ah? Sí, el ser humano en general. Nada, mentira. Bien, entonces estamos acá. He has breakfast, el verbo cambia en el positivo, en la afirmativa. Bien. Cuando tengo negativo, doesn't, el auxiliar, y el verbo vuelve a su forma base. La forma base es have, desayunar. Have breakfast, desayunar. Acá está cambiada. ¿Bien? ¿Cómo sería la pregunta? Bien. Does he has o have? Does he have? Acuérdense. Acuérdense que solamente se cambia el verbo en las oraciones ¿cómo? En las oraciones afirmativas solamente. Únicamente. Es viernes, profe. Viernes feriado. Sí.
Bien, vamos a hacer la tercera. They, very good. They do their homework. Muy bien. ¿Y cómo sería el negativo de esa oración? They don't do their homework. Ah, porque el do está como de hacer. ¿Por qué? ¿Cuántos do's hay? Dos. Hay dos, muy bien. Pero ¿cuál es ahí el tú ahí? En esa oración que está ahí, te indica que es afirmativa, la primera. Esa fue la que hicimos, que ellos dijeron, they do their homework. Ellos hacen sus tareas de la casa. Bien. Si yo quiero negar ese they do their homework, ¿cómo hago? They don't. Do no. They homework. Very good. Esa sería la respuesta correcta. Ahora quiero que me digan por qué. Porque agrega el auxiliar negativo y se continúa con el verbo. Uno se usa de auxiliar y el otro de verbo. Ustedes, este auxiliar que usan para la pregunta y para la negación, son eso, son auxiliares, ¿bien? Pero no es que el verbo tenga un significado. Estos son auxiliares, no tienen ningún significado. Por ejemplo, si vos haces esta oración, do you eat? ¿Comes? Do you eat? ¿Qué tiene significado? El you, que está diciendo vos, y an, eat, comes. Vos comes. ¿Y el do qué significado tiene? Ninguno. Es justamente un qué. Es un auxiliary verb. Es como la palabra indica, una palabrita que auxilia al verbo para que se pueda hacer la pregunta. ¿Pero tiene un significado? No, no tiene ningún significado. Pero si yo homework, miren la estructura. Esto se llama auxiliar, ¿no? ¿Quién es este en oración? El sujeto. ¿Y este? El verbo. Esta es la estructura. O sea que cuando yo veo una pregunta tiene que estar así, en presente simple. Entonces, en este caso, do, ¿qué es? El auxiliar. A este, ¿qué le toca? Ser el sujeto. ¿Y a este qué le toca? Ser el verbo. Esto sí tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Hacer. Entonces, una cosa es el verbo y otra cosa es el do como auxiliar. Este de acá auxilia, pero no significa nada, es como vacío. ¿Bien? Este es un verbo con significado. Es lo mismo, es la misma categoría que decir comer, ir, trabajar, estudiar. ¿Bien? ¿Cuál, mi amor? ¿Cómo se...? Conjugado. Queda como el auxiliar del Sí. genial. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean el contraste. Entonces, do you do your homework? Este es el verbo y significa hacer. Muy bien. Claro, si queda como dos sería al principio da you, yo, como, ¿no? Pero el das, al principio, ¿para quién va? Este. Porque estos son para unas personas. Y estos de acá son para otras personas. ¿Para qué personas van estos? Bien. I, you. ¿Estos son singulares o plurales? Singular. ¿Por qué es singular
Porque es una sola persona. Y después tenemos los plurales. Nosotros, ustedes y ellos. Muy bien. ¿Y el does y doesn't para quiénes eran? She, he, and it. Bien, vamos a hacer este ejemplo. Sirve para todas estas personas. ¿Qué es lo que yo tendré que cambiar si quiero hacer con estas personas? Tengo que cambiar el sujeto. Yo acá puedo poner yo, puedo poner nosotros, puedo volver a cambiar, puedo poner tú o ustedes, puedo poner ellos, ¿bien? Si yo al sujeto lo cambio por cualquiera de estos, la oración tiene sentido y está bien estructurada. Tiene la estructura y sigue las reglas, ¿bien? O sea, esto lo puedo usar con cualquiera de estas 5 personas, ¿bien? Ahora vamos a hacer el ejemplo con estos 3. ¿Cómo digo yo, ella hace su tarea? Bien. El verbo es do, hacer, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué decía la regla? Cuando termina en O, SH, CH, X, etc. Le tengo que agregar una ¿qué? S. Después tengo otros que le agrego S y después tengo otros que agrego YS. En este caso, como termina en O, tengo que agregarle S. Muy bien. Entonces, she does her homework, su tarea de la casa. Bien, oración ¿cómo? Afirmativa, muy bien. Y para hacer una negativa, pongo el sujeto de vuelta. She doesn't. She doesn't. Hay un activo, ¿no? ¿Qué cosa activo? No, activo lo mismo. ¿Cuál? El ¿El her? ¿Este? ¿En dónde? ¿Abajo? Acá dice su tarea de la casa. Ella hace... Sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer unas prácticas para ver cuál es la diferencia. La principal diferencia entre el sujeto, la oración y el posesivo es que en el caso del posesivo, al lado del posesivo, tiene que haber siempre un sustantivo, lo que la persona posee. Entonces yo acá siempre voy a tener un sustantivo. Por ejemplo, digo su tarea de la casa, her computer, su computadora, her house, su casa, her dog, su perro, her cat, su gato, her brother, su hermano. Todo que llegue a ser sustantivo puede ir después del her. ¿Bien? Entonces, dijimos que este era, ¿qué significaba esto? Entonces, es el verbo de la oración. Muy bien. She doesn't. Muy bien. She doesn't do. Muy bien. ¿Qué oración es? Negativa. Muy bien. ¿Y en la pregunta? Does, muy bien. Does her homework. Bien. Entonces, para que no se confundan, este do, esto que está marcado con azul, es un verbo. Bien. Doesn't y does son auxiliares. Nada más que auxiliares. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que yo al does lo tengo que poner siempre. Igual que al doesn't, cuando yo niego y tengo he, she o it. En cambio el do,
suponiendo que esto cambie, ¿no? El do es como si yo dijese go. She goes. Bien. She study. She read. En vez de go puedo poner she writes. Ella escribe su tarea. Ella no estudia su tarea. Ella lee su tarea. Bien. Do, hacer, es un verbo. Igual que lo es escribir, estudiar o leer. Bien. No es lo mismo que el auxiliar. El auxiliar no tiene significado. Solamente es como un complemento que ayuda a que el verbo tenga un sentido. Pero si no, si yo tengo que traducir qué significa jazz, no significa nada. Solito, como auxiliar, no significa nada. Bien. Cuando el verbo esté después del sujeto, ahí sí me doy cuenta. Cuando va después del sujeto es porque es un verbo. She does, ella hace. Bien. Y en este caso, she doesn't do her homework. Does she do her homework? Bien. Entonces, uno. Muy bien. Perfecto. Bien. Ahora con el verbo to be en presente simple. It, it. Muy bien, it is a very big house. ¿Cómo lo niego? ¿Y la pregunta? Very good. Muy bien. ¿Con you? You are very tall, muy alto. Bien. ¿Y el negativo? You aren't very tall. ¿Y la pregunta? Are you very tall? Y cuando me preguntan con you, contesto con I, con yo. ¿Sos muy alta? Sí, yo soy o no, yo no soy. ¿Estudias mucho vos? Sí, yo estudio o no, yo no estudio. Preguntan con you, contesto siempre con yo. Muy bien, perfecto. La siguiente, my cousin, mi, ¿qué significaba cousin? Primo, muy bien. My cousin, sí. No estoy pudiendo ver la página, perdón, pero me perdí con la tarea. ¿En qué página? Con la pantalla. Mira, te muestro acá en donde la tenés que buscar. ¿Estás viendo la compu, la pantalla? Mira, ¿viste donde dice classes? Bajas y llegas hasta donde dice extra practice. Y abajo de todas estas extra practices dice un archivo dice activity prof demo. Esa la abrís y estamos en la primera actividad. Sí, ahora no la voy a poder abrir porque una vez que toque la clase no me deja abrirla. Tendría que salirme de la clase. Bueno, pero ahí la podés ver. Y ahora la veo así. Bien, vamos en la oración que dice my cousin, mi primo. Bien, bien. Ahora veo, sí, sí. Gracias. Si no, dicen las chicas que podés abrirlo con el teléfono, Silvana. Ah, bueno, me fijo entonces. Gracias. Y bueno, igual le voy a mandar un mensaje para decirle si desaprobé o si aprobé. Bueno.
Bien. My cousin studies. ¿Por qué es lo mismo decir my cousin que decir he or she? Bien. Studies French. La negativa. Very good. ¿Y la pregunta? ¿Y la respuesta? Very good. La siguiente. Patrick. Bien. ¿Y la negativa? Chicas, la pregunta. Sí. Las agarré desprevenidas. En la de Patrick vamos. Ajá. Three times a week. Very good. ¿Y cómo se responde? He doesn't. Very good. La siguiente. Martha buys. Muy bien. ¿Sí está escuchando bien? Sí, más o menos, la chica Ah, bueno, si querés participar vos decime. Bueno. Martha buys milk in the supermarket on Monday. ¿Y la negación? Martha doesn't buy milk in the supermarket on Monday. Very good. ¿Y la pregunta? Bien, y si yo quiero cambiar el nombre por un pronombre personal. Very good. En vez de decir Martha, puedo decir she, ella. Muy bien. La última, John. Y la oración afirmativa. John drives a car. Y la... Sí. Bien. What time is it? ¿Y cómo se contesta? Completo, porque está bien. 5 o'clock. It is 5 o'clock. Bien. Quiero que me contesten. Estoy sorprendida gratamente. Muy bien. Pero very good. Hoy están on fire, chicos. El feriado, no pasa nada con el feriado. Bien, si yo digo esta hora, ¿cómo la digo en inglés? It's 3 o'clock. Very good. Si yo tengo esta hora, Sería it's 3. Muy bien. ¿Cómo, Sil? A ver. Ahí. 3. ¿Cómo se dice 3 y 10? 10 past 3. Muy bien.
3 y cuarto. It's quarter past 3. 3 y 20. 3 y 25. Y 3 y media. Half. Sin la L. Half. Very good. ¿Cómo es el tema de las horas? Sí, obvio. Nosotros vamos a dividir el reloj en dos, ¿bien? Son 3 cosas que tenemos que aprender de la hora. Primero es la estructura de decir en punto. Y esa es la más fácil. ¿Por qué? Porque yo digo it's, la hora que es, y simplemente digo o'clock. No importa la hora que es. Si es en punto, siempre va a ser lo mismo. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 4 o'clock. It's 6 o'clock. 7 o'clock. 8 o'clock. 9 o'clock. 10 o'clock. Siempre o'clock es en punto. Bien, eso no varía. La segunda cosa que yo tengo que aprender de la hora es que desde el minuto 1 hasta el minuto 30 voy a contar los minutos que pasaron de la hora. Bien. Y por eso yo uso la estructura de esta parte de la hora. Siempre pongo it's. Bien. En esta parte voy a poner los minutos que pasaron. Bien. Después voy a poner pasaron. Bien. Y el último voy a poner la hora que es. Bien. Miren todos acá porque esto es súper importante y es más fácil aprenderlo como por partes. Bien. Entonces tenemos la estructura de en punto, pongo it's, pongo la hora que es y digo o'clock. Y eso significa que la hora es en punto. Cuando yo tengo desde el minuto 1 hasta el minuto 30, voy a contar los minutos que pasaron de la hora. Bien. En la estructura pongo el it's, primero los minutos que pasaron, y la hora. Bien, ¿cómo sería? Por ejemplo, si yo tengo 3. Entonces acá tengo que poner los minutos que pasaron. ¿Y de qué hora pasaron esos 10 minutos? Desde las 3, pasaron de las 3 de la mañana a 3 de la tarde. Bien. Entonces, minutos que pasaron. Past, se refiere a que pasaron. Y acá la hora actual. ¿Cómo se pronuncia ahí, profe? Por ejemplo, 3 y 13. El 13 13. sería it. It's. It 13 past 3. Sí. Si yo, o sea, si soy muy específico. 13. Cuarto. Una cosa es 3 y 13, que es lo que vos me estás diciendo. Y otra cosa es 3 y cuarto. Porque si vos decís 3 y 13, entonces tengo que poner 13 en inglés. 13. Claro, pero ¿cómo haga esa pronunciación? 13. 13. O sea, es más, la pronunciación más fina. Sí, tiene el acento en teen. Dicen, por ejemplo, 13, 14,
15. Te confundís ahí con el 30, el 40, el 50. No, y por ejemplo el 30 va el acento de toda la palabra primero. En cambio en los 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eso que no entendía claro. ¿Cómo? No, mi marido está hablando en otra clase, por eso es el tema. Ah, bueno. Profe, ¿cuarto se escribe como suena por Q? Sí, y se dice quarter, como con O, pero se escribe con A, quarter. Bien. Ustedes tienen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el acento de toda la palabra va en teen. Entonces dicen 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Bien? Y cuando es al revés, el acento va en la primera sílaba. Por ejemplo, 30, 40, 50, 60. Ayer estaba con unos alumnitos de primaria jugando y bueno, nos sentamos haciendo una ronda, todos. Y es un juego de competencia, porque el que se equivoca pierde. Y ahí son 38, así que íbamos rápido, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando me tocaba a mí, en vez de decir el que seguía, claro, me salté un número. No, y sí, me querían hacer perder, pero digo, bueno, si la seño pierde, no les trae el premio, así que... Ustedes se fijan si la sacan a la seño del juego, eso reír. Bueno, y después entendieron por qué la seño estudió inglés y no para ser profesora de matemática. Claramente ahí está el porqué. Bien, ¿qué pasa con el cuarto? ¿Puedo decir 15? Sí, puedo decir 15. Puedo decir 15. Pero generalmente ellos dicen quarter. ¿Sería a quarter o quarter? Quarter. Es como cuando... Quarter. Pero No. no. Quarter. It's quarter past. Y entonces va 3. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, ven. 30, muy bien, 30. Pero en vez de decir y media, ellos dicen half, como nosotros. En vez de decir 30, perdón, ellos dicen también, igual que nosotros, media. It's... Presten atención a esto, eso les estaba por explicar. Esta L, hagan de cuenta que es invisible, porque no se pronuncia. Solamente se la escribe, pero no se la pronuncia. Lo que sí se pronuncia esta, no es como la nuestra que no tiene sonido. Las H siempre se pronuncian. No es tampoco una G ni una J, pero sí es como... Para que se... ¡Qué fea imagen! Sí, no tiene que sonar tan fuerte como si fuese una G o una J, porque es un sonido un poquito menos fuerte. Bien, por ejemplo, half. Tienen que sentir que el aire sale, half, half. Pero no digo half, half, no, half, half. Sale el aire, half. Pero suena, algo suena. No es que es como nuestra H. No es half, es half, half. Tienen que... Half, esa es la pronunciación, half. Muy bien. Perfect. La L, invisible. It's half past... ¿Qué? 3. Very good. Bien. Bueno, hasta acá es eso. Minutos pasaron hora. Minutos pasaron hora. Nada más. ¿Qué es lo que pasa ahora? Acá se viene como que
es lo que, ahí viene el to, que es lo que generalmente lo que nosotros decimos, por ejemplo, si son 3:40, es muy raro escuchar a una persona que diga, no, son las 15:40 de la tarde, no, es 4 menos 20, pero son las 3:40, pero vos estás diciendo 20 minutos, claro, nada más que 4 menos 20, ¿bien? Pero la idea es la misma, estás contando los minutos de la hora que sigue. Entonces acá, en vez de usar past, voy a usar to y voy a contar los minutos que me faltan para. O sea, el pronunciar, ¿no? Es como chu, como el 2, chu. Más corto. Más corto. Porque si ustedes se fijan en la pronunciación, to es to. Y esta no, es más corta. Esta significa para. Para, es una preposición. Cuando ustedes hacen la oración, por ejemplo, I go to the park. ¿Bien? Es algo que nosotros siempre lo usamos y por ahí no le prestamos atención. ¿Cuál es el verbo? Go. To no es un verbo. ¿Qué es? Voy para el parque o voy al parque. No. No. ¿Qué es a, ante, bajo, con, contra? Una preposición. Muy bien. ¿Nunca aprendieron las preposiciones? Bueno, de memoria no. Yo tenía una maestra que me las hizo aprender de memoria por esta. Pero igual llegué a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, mediante. Sí, vos sabés que sí. Pero no completa, como que, bueno, no importa. En mi época ya me enseñaban de memoria, también hay que aprenderla todos de memoria. Claro, lo que pasa es que el sistema educativo sigue teniendo gente que se adscribe a esos métodos de enseñanza medios viejos. Sí, pero no te lo olvidas más, lo que aprendes de chico. Pero pasó una moto que me No pasa nada. Sí. Chico, no se olvida más. Y de memoria no es malo, aprender de memoria. No. Ahora. Entrenar, yo creo que entrenar la memoria es una de las cosas más importantes de la niñez. Pero también depende de la relación que uno establezca con el profe, con la seña en este caso cuando son más chiquititos. Si el niño te tiene miedo, yo creo que el niño por ahí puede llegar a aprender algunas cosas, pero no lo disfruta. Entonces generalmente suelen asociar ir a la escuela con algo malo, con algo feo, Entonces para mí por ahí es mejor buscar otras estrategias para que aprendan y no obligar a un niño a aprenderse. Por eso, por ejemplo, en inglés los abecedarios, los más chiquititos, ¿con qué se enseñan? Con canciones, con juegos, con... Y ahora no estudio geografía porque... Bueno, sí, ahí siempre uno tiene un montón de como profes, experiencias. Sí, mi amor.
here. La única que está diciendo here, chicos. No me encuentro, hija. A ver. Ahí, acá está. Ah, acá tengo que firmar. Sí, profe. Sí, no pasa nada. Y hoy es 7. Me mareé. Ok, ahí te tiran. Gracias, mamá. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces como les decía, ustedes tienen este to que es para, ¿no? Después tienen el to que es 2. El que se pronuncia igual que este es el to, que significa también. Y este, como tiene una U más, es como más largo que este. ¿Bien? Esta no es una U, perdón. Me van a matar. Son diferencias de pronunciación. Este símbolo se llama schwa, que es como si fuese una A y una E, pero no es ni una A ni una E. Es bello. Cho. Y nosotros no lo tenemos, por eso por ahí cuando, si en algún momento, qué sé yo, ven en los diccionarios que aparece al lado de los diccionarios siempre aparece la pronunciación de la palabra y después, bueno, el sonido para escucharla. Cuando escuchen esto, este es un sonido muy suavecito y algunas personas lo hacen sonar más como una A y otras personas lo hacen sonar muy parecido a una E, pero es como en el medio y bueno, tiene una ubicación específica de la boca, qué sé yo. Todo un tema. ¿Conoce alguna aplicación o alguna página donde califiquen, digamos, la pronunciación, o sea, que tengan algún micrófono? Yo no conozco una página, una aplicación en la que vos hables y directamente la página te diga si pronunciaste bien o no. Pero hoy estaba viendo en Instagram, viste que te aparecen promociones, bueno, todas esas cosas, y me apareció una de esas aplicaciones para eso. Pero no le presté atención al nombre, pero me pareció súper interesante porque está bueno. Sí, hoy por hoy, chicos, hay la mejor forma para mí, ¿no? O sea, les digo yo como mi opinión, para mí la mejor forma de aprender la pronunciación es imitando. Con las canciones. No, imitando primero, porque el ser humano es muy imitativo, es un ser imitativo. Y después, bueno, para profundizar y realmente especializarte, hacer un curso de fonética y fonología. Y ahí te enseñan, qué sé yo, cómo tienes que poner la lengua, los dientes, la boca, específicamente todo bien detalladito. Curso de fonética y fonología, sí. No es como coaching o algo así, ¿no? Y es como que es muy teórico. Esos cursos son muy teóricos. Muy teóricos porque te enseñan todo el aparato fonador, te enseñan las posiciones de la boca. Es muy puntual de la lengua. Y por ahí es lo que más cuesta aprender, es la pronunciación. En algunos casos otra gente es como que es nativa, digamos. Tiene esa facilidad para pronunciar bien y es hermoso. Yo encontré una chica, profe, que es amiga de mi hermana, que habla inglés porque estuvo viviendo muchos años en Australia, no mal recuerdo. Qué lindo. Entonces me aferré a ella para practicar por ahí. Bueno, por ejemplo, la semana que viene vamos a intentar hacer todo un día hablando en inglés. El otro día hicimos la semana pasada, pero fue solo mediodía y fue muy raro. Como que te daba risa cada vez que hablabas, porque era extraño. Y por ahí te olvidabas. Cuanto más hables, más fácil es. Más fluido vas a tener el lenguaje. No sé si escuchó a la profe de Rebeca
¿Cómo? Las becas que da Santander Río, No sé nada de eso. son becas como son en inglés y es todo por internet, pero es solamente pronunciar. Solamente pronunciación. Sí. Sí, o sea, es muy específico, les repito, no es como esto que ven un poco como de todo. Acá ven vocabulario, gramática, ejercicios, aplicación en contextos reales, ven un poco de pronunciación. El libro tiene mucha pronunciación, pero en un curso de fonética específico aprenden directamente, como que ya tienen que saber la base primero. O sea, todo esto tiene que estar como súper bien afianzado para recién. Paso por paso, chicos. Bien, vamos a seguir con esto. Entonces, ¿cómo hago yo para contar los minutos? Bien. Desde acá cuento 35 minutos. Acá 40. Este es el minuto 45, minuto 50, minuto 55 acá. Bien. Tengo que contar. Por ejemplo, si yo tengo... Esto no tiene más tinta. Si ya tengo 3 y 55, la estructura es la siguiente. Acá pongo los minutos que faltan. Después pongo el to y después pongo la siguiente hora. No la hora actual, sino la siguiente hora. ¿Bien? ¿Cuántos minutos faltan para llegar a la siguiente hora? 5. It's 5 to... ¿Y cuál es la siguiente hora de 3? La 4. 4. Bien. Si yo pongo 3 y 50, ¿cuántos minutos faltan para llegar a las 4? 10 to 4. Very good. Si yo tengo 6 y 45, ¿cuánto me falta para llegar hasta las 7? It's 6:45. Very good. Y si es 7:35, si es 7:35, Sería 25, faltan 25 y 25 minutos. 8 es. Claro, it's 25 to 8. Muy bien. Tenemos unas horas para practicar acá. En este caso, a ver. Hola, Eugenia. Bien, vamos a ver la pantalla. Tienen las preguntas. What time is it? Y son 6. Vamos a hacer las primeras 3. Activity 2, what time? Sí, y yo buscaría tener como un nivel de inglés que me permita entender y comunicarme, aunque sea lo básico. Me concentraría primero en eso. Y después en la parte, si se te referías a la parte de hablarlo, claro. Una vez que vos ves en ese momento pasando los días o el tiempo. Sí, eso sí, pero como que tenés que tener como un almacencito con cosas, ¿bien? Qué sé yo, no sé, para las cosas diarias conocer cómo se dice, no sé, gaseosa, agua, cómo se dice la comida, todas esas cosas básicas, por ejemplo, o cómo pedir, cómo preguntar por una dirección,
los lugares principales de una ciudad, para saber preguntar dónde queda, no sé, el museo, supónganse. Esas cosas. Yo me enfocaría en eso. Que en realidad es la idea con la profe Noelia era poner todo eso en el curso. Por eso vieron las partes de la ciudad, vender y siderar, vieron las partes de la familia. Son como las cosas, como el cimiento del idioma. Y de ahí, bueno, después cada estudiante, no sé, si hoy aprendí, por ejemplo, el color azul, rojo y verde, bueno, sigo buscando cómo se dicen los otros, cómo se dice púrpura, cómo se dice rosa. Bien, el primero, what time is it? It's 20 past 10, very good. El segundo. Bien, el tercero. Very. Eso como con todo compás, no puso ninguno con... Ah, yo soy 6. El cuarto es el Ahí va, perfecto. O sea, ahí, No, mi amor, no, eso no tengo idea. Ojalá que rápido, para no perder el hilo, porque si pasa muchas veces no me voy a olvidar. La otra etapa. Sí, empieza en diciembre. Bien, el cuarto. El cuarto ejercicio, el que dice 10 y 50. It's 10 to 11. El siguiente. Very good. El último. Very, very good. Muy bien. Eso sería el tema de la hora, el repaso, ¿bien? Bien, vamos a completar esta actividad que es también una idea de cómo pueden ustedes después armar las rutinas, ¿bien? Una rutina propia. ¿Se acuerdan las partes del día? Sí, más o menos. ¿Cómo eran las partes del día? ¿Cuántas son? 4. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo se dice mañana? Morning. ¿Noche? Night. ¿Tarde? Evening. Empieza con I. Se escribe evening, pero se dice evening. Muy bien. ¿Y mediodía? Sí, no, pero bien, bien. Muy bien. Afternoon. Y hay saludos también. ¿Cómo se dice buenos días? Good morning. ¿Y cómo se dice buenos días para el mediodía?
Me encanta el audio. Good afternoon. Porque a veces como... Good afternoon. Okay. ¿Cómo se dice buenas tardes? Good evening. Very good. And noche, ¿cómo se dice buenas noches? Good night. Bien. Este ejercicio no tiene verbos puestos. Porque lo van a pensar ustedes y me van a decir ustedes cuál sería el verbo apropiado para esos complementos de oraciones. O sea, con los cuatro, mañana, tarde. No, eso no tiene, o sea, te dice la parte del día que pasa lo que dice la oración. A la mañana yo canto, por ejemplo, yo. A la tarde leo un libro, por ejemplo, yo. A la noche veo una obra de teatro. Súper bohemia, la profe. Bueno, o sea, las partes del día como que te indican qué es lo que pasa en esa parte del día, pero no tiene nada que ver con el tema del verbo. ¿Bien? Puede ser, pero fíjate que tiene un complemento la oración. Dice, yo, I, at 6 o'clock. ¿Qué hago a las 6 de la mañana? Bueno, ahí pueden ser varios verbos. Porque a las 6 de la mañana se pueden hacer un montón de cosas. Me va a pegar. Pero en la segunda, dice, a coffee for breakfast. Entonces, como más específico. Ahí es más específico. Bueno, no sé. 5 minutitos y corregimos. Chicas, ¿ven bien la pantalla? Las que están conectadas. Sí, veo bien yo. Bueno, sí. El tiempo corre. El tiempo vuela. La película. ¿Qué película? Te dije así la película. ¿Cuál? ¿Cuál es? No sé. No, vos no, porque no es tuyo, sino son oraciones que muestran una rutina de cualquier persona, no es que es de uno. Pero ¿qué verbo va si yo digo café? Drink. Si digo pizza, si digo en el parque, run in the park. ¿Qué más? Go to the park. Muy bien. ¿Qué más? Walk in the park. Caminar. Muy bien. Si digo... No. Walk. ¿Cómo se escribe? Caminar. Así. Que vos tenés, por ejemplo, esta oración. Dame un segundo que borro la pizarra. El ejercicio consta de estas partes. Yo tengo una persona que hace algo y acá hay un complemento. Por ejemplo, a cup of coffee for breakfast. Esta oración le hace falta un verbo. Acá tiene que ir un verbo, ¿no? ¿Qué verbo crees vos que iría con una taza de café como desayuno? Pero verbo, un verbo tiene que ser. ¿Qué haces con una taza de café? ¿Y cómo se dice tomar en inglés? Beber. Entonces acá solamente tienen esta opción.
que es tomar, drink. Bien. Pero si yo digo I, acá va un verbo, in the park, en el parque. En el parque. Yo, en el parque. ¿Qué puedo hacer en el parque? Puedo hacer un montón de cosas. Puedo caminar en el parque. Puedo, muy bien, correr en el parque. ¿Qué más puedo hacer en el campo? Puedo jugar. ¿Cómo se dice pasear? Estamos grandes para jugar en el parque, pero bueno. O sea, hay una palabra que sea como pasear, como... Habla por vos. Yo eso la verdad. Por ejemplo, si vos decís, yo paso el perro, I walk, de caminar, I walk the dog, paseo el perro. Walk the dog. Es una frase, walk the dog. Entonces no pasean por el parque, caminan por el parque. Si vos decís walk the dog, nosotros lo traducimos pasear el perro. For a walk, por si vas como a caminar para algún lado, for a walk. Ah, o sea, ellos no dicen como nosotros decimos ponerle a la noche vamos a pasear y en realidad capaz te vas a comer. Go for a walk, se dice. Go for a walk. Go for a walk. Y pasear el perro, walk the dog. Walk the dog. For a walk. Walk, en ese caso, porque ustedes piensan que ellos no tienen el paseo nuestro. Porque en ese caso, walk no es un verbo, caminar. Es un sustantivo que significa pasear. La misma palabra puede ser verbo y en otros contextos puede ser sustantivo. ¿Bien? En este caso, si va después de una persona, digamos, es verbo. Pero si yo digo for a walk, ya poner una, uno, quiere decir que lo que sigue acá es un sustantivo. En este caso digo a walk, un paseo o una caminata. ¿Bien? ¿Qué? Bueno, 2 minutos más y corregimos los ejercicios. To the cinema with our parents. Ahí también tienen como una sola opción. I like you a very interesting book. Un libro muy interesante. ¿Qué hago con un libro muy interesante? No digo nada. No digo nada. La última, súper fácil. ¿Qué se hace con la televisión? Con sus amigos. No digo nada, lo escribo. Lo escribo. No digo nada y lo escribo. Algo que hice para empezar a ver el tema ese de las frases verbales que dijo, que tenían un significado diferente. Sí. Encontré una chica en Instagram que sube videos que tienen por video 3, por ejemplo, 3 frases Phrasal verbales. verbs. Sí. Hay un diccionario. Bueno, pero como yo conozco más internet. Bueno, pero el diccionario es online. Busquen Phrasal Verb Dictionary. Después tienen, de diccionarios tienen uno que es Pronunciation Dictionary. Creo que es de Logman, si no me equivoco. Y después tienen ese que es Phrasal Verbs Dictionary. Este es chiquitito y no es así. Tampoco es que hay 400 millones, no. Me acabo de acordar que nunca vimos la noun phrase. Noun phrases. Bueno, con la profe 9 posiblemente lo vean. Noun Me phrases. acuerdo que en la facultad nosotros nos hacían buscar las cosas y yo nunca lo entendí porque no sabía lo que tenía que buscar directamente en otra cosa. Encima nuestro profe de la facultad era una vieja mala,
quiero lo dijo mal. Era bien malo ese sonido. Después se graba la clase, me van a retar porque me van a decir sus alumnos. Nada, mentira. Lo que nunca me sabe era una te explicaba exactamente con las mismas palabras y te daban ganas de decirle, si no lo entendí la primera vez con esas palabras, no lo voy a entender. Entonces era una pepepana, porque estábamos muchos perdidos. Nomás no sabían los que venían de otras carreras, por ejemplo ingeniería, que también tiene inglés, pero como un inglés más técnico. Entonces ellos como que le llevó bien el hilo. Y había profesores de inglés ahí metidos también. Lo que pasa es que en realidad, más allá de que hagas un inglés específico, lo que tenés que saber bien son los tiempos verbales y vocabulario. Si vos tenés bien todos los tiempos verbales sabidos, podés comprender cualquier cosa que leas. Eso también me costó los tiempos. Sí. Una vez que uno sabe los tiempos verbales, todos, los de pasado, los de presente y los de futuro, y tiene como un bagaje de vocabulario, vas a estudiar inglés, no sé, en una ingeniería como inglés técnico y lo vas a poder hacer. Vas a estudiar inglés, no sé, en donde sea, incluso entrando a un profesorado de inglés y vas a poder tranquilamente. Bueno, esa es como la base. La señora nos dio todos los tiempos verbales junto con nosotros. O sea, no es que nos explicó los tiempos verbales, nos dieron un apunte donde salían todos los tiempos verbales y la otra semana directamente empezamos a trabajar con los tiempos verbales. Porque supuestamente el inglés como en secundaria es obligatorio, se supone que el chico que termina la secundaria tiene que haber podido adquirir esto. O sea, eso está todo como en papeles, chicos, no es que uno le inventa. Eso está todo como legislado, todo como estipulado por el Estado. Pero bueno, después la realidad es otra. Yo en 3 años, 4 años de inglés que tuve en el secundario, lo único que vi fue el verbo. No se ve nada más. En realidad ni siquiera te enseñan por lo menos vocabulario, que vos decís, bueno, por clase vemos 15 palabras, 20 palabras nuevas para que expandan los vocabularios. No, o sea, ahí vieron subir y el abecedario, el número y chao. Lo que el reloj. Ni siquiera vimos colores, ahora que me acuerdo, porque cuando los empezamos a leer, Es muy triste, yo me siento en mis adolescencia que la primaria tienes que te van a también leer. Mis sobrinos sabemos palabras que yo en inglés. yo la mayoría de las cosas que les No, ahora no. Ahora no. Ahora no me vengas con que no. gramática, ¿cómo se conjugan los verbos? Eso era antes. Pero o sea, de la parte de vocabulario, la cantidad de palabras, son chicos y claro, piensan en la Es impresionante cómo absorben las cosas los chicos, que son Que era una gramática. Lo que pasa que ustedes, por ejemplo, ¿por qué se les explica las reglas y se les dice esto se llama sujeto, esto se llama? Porque ustedes razonan, ustedes tienen su pensamiento lógico formal desarrollado, ¿bien? Entonces, una explicación, por ejemplo, de que después del sujeto un verbo, ustedes como adultos lo entienden. Y un niño, vos le podés explicar eso, pero haciendo malabares, y no lo va a entender porque su mente no está preparada todavía. Entonces, ¿cómo ellos absorben el tema de la gramática, por ejemplo? Con el método de no explicar. O sea, vos le tenés que dar los ejercicios, por ejemplo, y lo aprenden por imitación, primero, y segundo, con juegos, canciones. Entonces vos le decís, esto se dice, por ejemplo, it is a table. Y ellos no le van a dar importancia a eso que dice, it is a table. No le van a dar bolilla, pero ya cuando tengan 12, 13 años ya se lo saben. ¿Cómo se dice esto en una mesa? It is a table. Y entendés por qué, entendés cuál es el sujeto y capaz que no lo entienden. No te van a decir el it es el sujeto de la oración, el is es el verbo principal de la oración, a es un... Bueno. Bien, ¿listo? Vamos con la primera. In the morning, I run at 6 o'clock and drink a coffee for
Bien, otra opción. I get up very good at 6 o'clock and drink a coffee for breakfast. Otra opción. Bien, ¿y cuál es la diferencia entonces entre despertar y levantarse? Eso. Y nadie me mueve. Muy bien, eso, exacto. La diferencia entre despertarse y levantarse de la cama es diferente. ¿Cuál es levantarse? Wake up. Wake up es... No andan más los marcadores. Wake up es levantarse. Y... Get up. Wake up es despertarse, abrir los ojos. Bien. Y get up es levantarse. Imagínense que están en una silla y la persona se levanta. Bien, wake up, get up. Bien, ustedes dicen que, por ejemplo, si yo tengo a coffee o a cup of coffee, por ejemplo, el verbo es drink, ¿no? Si yo tengo pizza, eat. Estos dos verbos, drink and eat, pueden ser reemplazados los dos por have. Have. Bien. Por ejemplo, en vez de decir I for lunch, I eat a pizza for lunch, yo puedo decir I have a pizza for lunch. ¿Cuál es la forma más común de ellos? Esta. ¿Quiere decir que eat está mal? No. De la misma forma. Con drink. I had a coffee. Sí. Débora, Sí. ¿y hay diferencia entre Estados Unidos, o sea, el inglés americano con el de Inglaterra? ¿También dice? Sí. En general, entre los dos idiomas no hay mucha diferencia. Sí tienen diferentes como frases para expresar lo mismo. Pero... No, sí te entiendo. Es lo mismo que en Nueva Zelanda, en Australia. Cada uno tiene como su inglés y tiene sus particularidades. Nosotros acá en Córdoba decimos, por ejemplo, criollo. En Santiago del Estero le dicen tortillita de grasa o tortilla. En otro lado dicen bizcochito, librito. En Mar del Plata, por ejemplo, le dicen librito. ¿Es lo mismo? Sí. Me van a entender si yo voy a Mar del Plata y le digo, me das un criollo, y por ahí sí. ¿Me entiendes? Con eso, vos no sos de acá. No, sí soy de Mar del Plata, pero algo. Pero me adoptaron en Córdoba. Bien. ¿De dónde? Acá cerquita. ¿Te vas a las vacaciones? Sí. Qué lindo. Bueno, pero vas a estar con tu familia. Bien, vamos al segundo. In the afternoon. She. Y la otra opción. Has. She has
a pizza for lunch with her parents. Very good. ¿Qué era parents? Padres, muy bien. In the evening, we go to the cinema with our parents. Muy bien. La siguiente. At night, you read, muy bien, read a very interesting book. Muy bien. Y la última, at night, she watches TV with her friends. Bien. Vamos a hacerlas en negativa. In the morning, I wake up. Very good. And I very good. I don't drink or I don't have a coffee for breakfast. La segunda. In the afternoon, Y la otra opción que les mostró recién. In the afternoon, she doesn't. Has or have? Have. ¿Por qué no va has? Porque negación, yo el verbo lo dejo en su forma base. Muy bien. La tercera. ¿Cómo, mi amor? Claro, yo digo doesn't y en vez de decir has, que es el verbo que cambió, porque el verbo en realidad es have. ¿Cómo es el verbo? El verbo es así. Su forma infinitiva es have. Este es el verbo, tener. Forma infinitiva, tener. Si yo digo ella tiene, yo no digo have, digo has, she has, ella tiene lo que fuese. Bien. Cuando yo niego, vuelvo a poner she, pero antes del verbo tiene que ir el no, ella no tiene. Y ahí pongo doesn't. Y acá el verbo va a ir en su forma base, sin cambio, porque acá está con un cambio. ¿Cuál es el verbo en su forma base? Have, este es el verbo en su forma base. En el positivo yo lo cambié y puse has. ¿Qué cambié? La B corta y la E por una S. Ese es el cambio que hay. Pero en el negativo el verbo no va con ningún cambio. ¿Bien? El verbo vuelve a su forma base que es have. Y acá lo que ella no tiene. ¿Bien? Y en la pregunta pasa lo mismo. Yo primero pongo does. ¿Bien? Negativo, el no es doesn't, pero para la pregunta solamente es does, sin el not. Después pongo ella. El verbo de vuelta en infinitivo, lo que ella tiene y la pregunta. Ella tiene un perro, ella tiene una mochila, ella tiene lo que fuese. ¿Bien? El único el afirmativo, solamente que el verbo en su forma base es have, pero como dice ella es has. Have, claro, para conservar el have en su forma base, yo solamente puedo usar I, you, we, you y they. Solamente ellos. Pero si yo digo, como en este caso she, o digo he, o digo it, el verbo no va a ser más have, lo tengo que modificar y voy a decir has. Y en negativo y pregunta el verbo vuelve a have. O sea, profe, que cuando tengo otro sujeto que no es she, en el negativo se pone has. No. Solo con que she necesito has. Pero vos pero necesitas has. Y en el negativo va a poner has. Claro, con have. Con have. El único lugar donde vos decís has
Es cuando decís ella, él o esto. Claro, no, pero yo preguntaba con los otros pronombres. Con tú, yo, no. En ese caso, si yo digo tú o yo, digo you, y acá no va have, va la forma base del verbo, sin conjugar como es. Si el verbo have, pongo have. Tú tienes, you have, lo que fuese. El único cambio que yo le puedo hacer en este caso y ponerle has es cuando acá tengo un she, un he o un it. Solamente en ese caso. ¿Se entendió? Bueno, chicos. ¿Tenemos que hacer alguna tarea? No, Silvana, cualquier cosa la profe Noé les avisa por el grupo, pero ella cualquier cosa les avisa. Nos vemos, chicos. Nos vemos. En algún momento, nunca se sabe. Un gusto, que ande bien, ¿eh? Igualmente. Nos vemos, chicos, que estén bien.